Buen día amigos de Perú 21, mi nombre es Patricia Quispe y hoy estamos en La Voz del 21. Nos acompaña un ex parlamentario, un ex congresista de la República, bastante reconocido, un político que es muy estudioso de la historia del Perú, de la coyuntura política, y con él vamos a analizar ahora qué es lo que está pasando luego de las bravatas con las que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha tratado de intimidar al Perú. Buen día, ¿Qué tal? bienvenido al set de Perú 21 TV. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. ¿Qué es lo que está pasando con el señor Gustavo Petro, que nos ha lanzado una serie de intimidaciones, de agravios verbales y el desconocimiento, sobre todo, de un tema que ya estaba zanjado por un tratado de 1922? Zanjado y totalmente zanjado y en beneficio de ellos, además, ¿no? Porque fue un desprendimiento y una actitud muy generosa del gobierno peruano, de Leguía, que quiso darle a Colombia mucho más de lo que le correspondía y que le permitió además a Colombia tener pie, frontera, eh, ribera al río Amazonas. Así que lo que está haciendo el señor Petro está abriendo una herida que no existía, está desconociendo 100 años de fraternidad con el pueblo hermano de Colombia por asuntos estrictamente políticos y personales. Su odio y su rencor hacia la señora Dina Boluarte es manifiesto. La señora Dina Boluarte ha estado 3 veces con él y no le ha dado la mano, y eso evidentemente puede haber influenciado también negativamente en Petro. Lo cierto es que está creando un problema que no existía y está rompiendo insisto, una amistad fraterna que tiene ya 100 años de duración. Y creo que cuando se vaya Petro, se irá esa enemistad y volveremos a la convivencia pacífica y armoniosa que siempre hemos tenido con los hermanos colombianos. Hay que recordarle a la teleaudiencia de Perú 21 qué es lo que estamos no reclamando, sino defendiendo nuestra soberanía sobre un territorio que fue delimitado en un tratado de 1922, pero usted conoce mucho del tema y quisiéramos que nos explique, por favor, cuál era la coyuntura que nos llevó a firmar este tratado y qué tan generoso fue el Perú con Colombia, que ahora reclama sobre una tierra que no le corresponde. En realidad, Leguía era un dictador, como todos sabemos, gobernó del 19 al 30, antes había gobernado del 8 al 12 del siglo pasado, vanidoso, eh, autócrata, y él quería cerrar fronteras. Tenía la razón en el sentido de que decía que un país no podía vivir sin fronteras. Era importante cerrar las fronteras y tenía la obsesión de terminar y de arreglar el plebiscito de Tacna y Arica y la recuperación de Tacna y Arica. Él había peleado en la batalla de Lima, de joven, muy joven, en la Guerra del Pacífico. Y efectivamente a Chile lo arregló el tema el año 29, pero antes arregló las fronteras con Bolivia de una manera también generosa, eh, resolvió las fronteras con Brasil. A Brasil se le entregó un territorio del Acre, que era reconocido por el Perú, 450.000 kilómetros cuadrados, a Bolivia algo así como 100.000. Bolivia había regalado parte del Acre peruano a Brasil, no lo reclamamos. Y la mejor prueba de que a Brasil se le dio todo es, por ejemplo, la capital de Acre, que se fundó a los meses siguientes de la firma del tratado con Brasil. En el año 1909 se formó la capital, que se llama Río Branco. Y si usted va a Río Branco y busca un río, no hay ni un río. Era el varón de Río Branco el que se llevó el nombre de esa capital, porque fue el varón que firmó el tratado con Velarde en época de Leguía para recibir del Perú 450.000 kilómetros cuadrados. Y luego pasó a Colombia. Habiendo arreglado con Bolivia y con Brasil, el siguiente país para arreglar era Colombia, las fronteras definitivas con Colombia. Y aquí también hubo una absoluta generosidad, porque Leguía quería romper un poco el eje Quito-Bogotá, porque los dos países querían además llegar al Amazonas. El Amazonas, pues, ha sido la obsesión de todos estos países que tienen selva amazónica. Y eh, recibió a Lozano, el ministro de Colombia, Leguía, el año 22, en la noche además, en Palacio de Gobierno, aceptó un borrador
de los colombianos, y en base a ese borrador se hizo un tratado sin que Leguía consulte con nada ni con nadie. Muy peligroso. Y aceptó prácticamente lo que los colombianos querían, y el Perú, que tenía presencia en el Caquetá, en el año 12, el coronel Benavides había tenido una pequeña combate defendiendo nuestra soberanía en el Caquetá, que está dentro y atrás del Caquetá, lo que se llamaba La Pedrera, y acá en el mapa podemos ver lo que estaba bastante adentro, hacia adentro de la selva colombiana. Aún así, el señor Leguía debió discutir las fronteras con Colombia sobre el río Caquetá, una ribera para ellos, una para nosotros, pero no es así. Él cedió ambas riberas del Caquetá a Colombia y corrió la frontera al Putumayo. Y en el Putumayo, hoy, es la frontera de Perú con Colombia. Una margen está el Perú y en la otra margen está Colombia. Es lo que nos muestra el mapa que usted nos ha traído, Así es. ¿verdad? Este mapa muestra que los ríos Putumayo y Caquetá, que inicialmente eran ríos cercanos entre los dos y paralelos, después se van abriendo y crean un inmenso territorio que Leguía desconocía y que por lo tanto lo cedió alegremente a Colombia. Y son esos aproximadamente, modificar la frontera del Perú, del Caquetá al Putumayo. Nos hemos quedado con el Caquetá, con una calle, una avenida que está en el Rímac, que es todo lo que nos queda del Caquetá, ¿no es cierto? ¿Y Bueno, de qué cantidad de terreno estamos hablando? 112.000 kilómetros cuadrados, 112.000. Pero no solamente eso, sino que además Colombia necesitaba y quería tener pie en el Amazonas, en el río Amazonas. Y para eso, Leguía entonces le dio un trapecio que está aquí, que se ve perfectamente que es un artificio y que tuvo que hacer un dibujante, ¿no? Con líneas rectas, un trapecio, sin respetar nada sobre el papel, en una selva baja, que además no tiene conexión aquí, el río Caquetá con el Putumayo, pero tenía una ciudad sobre el río, que era una ciudad peruana llamada Leticia, que se puso Leticia en honor de Leticia Smith, que era esposa de Manuel Charrón, que fue el fundador de la ciudad. O sea, la esposa era peruana, Leticia, nacida en Iquitos. Ese es el nombre que tiene la ciudad hasta el día de hoy, no la han cambiado. Con 17.000 peruanos, exactamente 16.643 peruanos que vivían ahí. Y que al día siguiente se enteraron, después de que se enteraron de la publicación del tratado, se enteraron que ya no eran peruanos, tenían que ser colombianos, contra su voluntad. Nunca se les consultó, nunca se les preguntó. Se dispuso de ellos como si fuese pues un rebaño. Y entonces, claro, el año 22 se firma el tratado y Leguía lo firma con su conciliar que cumplía sus órdenes sin que nadie lo sepa. Y el tratado estuvo oculto 5 años. 5 años oculto, hasta el año 27. Y en el año 27, Leguía, que había sido reelecto, que había modificado la constitución para reelegirse, igualito que Fujimori, y se había reelecto, tenía cierta popularidad, tenía mayoría absoluta del Congreso, como lo tuvo Fujimori en el CCD después de su reelección, entonces aprobó el tratado. Pero después de un largo debate, y ese debate que hasta ahora se mantiene secreto, que hay que rescatarlo y publicarlo algún día, ese debate demuestra pues el servilismo de algunos, pero el conocimiento de otros que lo aceptaron a regañadientes, sabiendo que sin tener la razón, bueno, había pasado 5 años ya y había que aprobarlo. El Congreso aprueba el tratado. Ahí se da la publicidad. Luego, el año 29, se forma una comisión demarcadora, fijar los límites. Y ahí se incluyen varias islas, entre ellas la isla de Chinería, que es donde está Santa Rosa. Y luego sigue siendo Leticia peruana. Recién en el año 30, una semana antes que caiga Leguía del poder, con la revolución de Sánchez Cerro, se entrega la llave de la ciudad a las autoridades colombianas. Y ahí empiezan los problemas. Cae Leguía, entra Sánchez Cerro se encuentra con este problema, que le había un tratado firmado y aceptado por el Congreso y firmado por Leguía, que le entregaba la ciudad
a los colombianos, pero había una población que nunca había sido consultada y que había tomado por la fuerza la ciudad, no quería entregarla. Entonces ahí Sánchez Cerro acusa a los apristas de haber hecho una revolución y haber petardear su gobierno con este incidente y se prepara el Perú para la guerra. Y en un desfile militar, en una preparación de tropas que desfilaban en el campo de Marte preparándose para ir a la guerra, en una inspección que hace Sánchez Cerro, un aprista lo mata. Y muere Sánchez Cerro. ¿Y quién sube al poder? Como no había vicepresidentes, ¿quién sube al poder? Sube al poder el general Benavides, que había sido 10 años antes o 15 años antes, había sido el vencedor de la Pedrera, el vencedor de los colombianos en la Pedrera, en la zona más arriba del Caquetá. Entonces, Benavides es elegido presidente, se queda hasta el año 39, y Benavides dice, bueno, esto hay que arreglarlo. Y es en su gobierno que se firma el protocolo. Y es en su gobierno que él manda a traer o invita a emisarios colombianos muy destacados, entre ellos el señor López Caballero, que viene con su hijo López Michelsen. Ambos fueron presidentes de Colombia, que aterrizan en Lima, en lo que hoy es el Lima Golf. Ahí aterrizan porque está el campo de aterrizaje, casi tienen un accidente, casi se matan porque se pincha un neumático del avión. Bueno, y llega un acuerdo. ¿Y cuál es el acuerdo? Mejorar las condiciones comerciales y de navegación en la zona, pero finalmente hay que devolver Leticia. Y ahí se van a Río de Janeiro, y en Río de Janeiro se firma el protocolo final y le entregan Leticia a Colombia. Se la devuelven, a pesar de que seguían viviendo peruanos ahí. Ante la protesta del Perú, seguían ellos protestando y seguían ellos en pie de lucha, pero aún así el gobierno se ve obligado, Benavides, a devolver Leticia a los colombianos. ¿Quiénes estuvieron en esa negociación? Víctor Maurtua, Alberto Ulloa, Víctor Andrés Belaúnde, mi abuelo, y en el cuarto lugar, apoyando a la delegación, pero no era parte de los delegados, Raúl Porras Barnechea. Ese es el protocolo de Río, que terminó con el incidente y evitó una guerra, porque el Perú había mandado inclusive toda la armada peruana a través del Cabo de Hornos, dar toda la vuelta. Y ahí estaban subiendo por el Amazonas para llegar a esa zona. Pues, se demoraron en llegar pues tantos meses que cuando llegaron ya no había guerra. En realidad no hubo una escaramuza, pero nada más. Murieron más personas por la fiebre amarilla y por la malaria que por las balas que pueden haber disparado. Colombia no tenía aviación, había contratado pilotos alemanes y aviones alemanes. Y el Perú en ese momento quiso evitar la guerra, a pesar de que, a pesar de todo, había cierta preparación, pero se quiso evitar la guerra porque había el trauma de la guerra del Pacífico que hasta el día de ese momento afectaba a la sociedad peruana. Pero en todo caso, a partir de ahí, hasta que llega Petro, todo es armonía, solidaridad, fraternidad con el pueblo y gobiernos colombianos. Los colombianos se han vuelto muy amigos del Perú, y los presidentes de Colombia que han venido al Perú lo han hecho con una gran disposición y con un gran ánimo de poder acercar lazos con Colombia. El Perú tiene negocios, aquí muchos negocios colombianos se extinguen en el Perú y lo hacen bien, y el Perú tiene menos, algunos de ellos también en Colombia, pero ha sido 100 años de una relación fructífera, que lamentablemente el señor Petro quiere petardear, pensando un poco en sus intereses personales. Y en su último año de gobierno. Y en su Petro último año de inicia gobierno. su último año de gobierno Así es. en medio de una serie de denuncias, graves denuncias, que lo involucran, y todo indica que lo que él busca es recuperar esa popularidad, asumiendo un discurso nacionalista a través del cual pretende desconocer la soberanía del Perú sobre un territorio que fue avalado por un tratado y que, como bien dice usted, dejó el tema zanjado. Y se olvida él que el Perú le regaló a Colombia Leticia y que después de 100 años no le vamos a dar Santa Rosa. De ninguna manera. Los regalos se hicieron en su momento, se agradecieron, durante 100 años han vivido Colombia agradecido con el Perú. No tiene derecho el señor Petro a cambiar las condiciones y querer ahora pretender que el Perú, además
de lo que ella le dio, le dé algo más. En este caso Santa Rosa. Que en el Amazonas el curso de los ríos cambian a veces la configuración. Aparecen y desaparecen islotes, es cierto. El Amazonas, además, con el cambio climático, está muy afectado. En Iquitos ya no hay casi puerto, se está trasladando el puerto. En Leticia van a tener que hacer exactamente lo mismo. La diferencia es que en Leticia el puerto no les sirve para mucho para ellos. ¿Por qué? Porque Leticia no tiene continuidad con Colombia, no tiene nada, ningún tipo de vinculación con Colombia geográfica, ninguna, porque no hay cómo llegar, no hay carretera, no hay río. Las carreteras en la selva son los ríos, no hay ríos navegables a Leticia, no hay cómo llegar de Popayán o de Medellín o de Villavicencio o de cualquier ciudad, o de, menos de Bogotá, por supuesto, no hay ninguna ciudad colombiana donde uno pueda llegar navegando a Leticia. ¿Ustedes se imaginan que Colombia puede exportar café de donde el Valle del Cauca o de otros valles que hay ahí en Colombia, café a Brasil? Va a tener que exportarlo en avión a Leticia y de Leticia por barco a Manaos o a otra ciudad brasilera. No hay manera, no hay carretera. O sea, Colombia, por el hecho de querer estar en el litoral del Amazonas, vive con una ciudad muy bonita, pero que está vinculada, más vinculada al Brasil que al Perú, que al propio Colombia hasta el día de hoy. Tú puedes ir navegando a Leticia desde el Perú, tú puedes ir navegando a Leticia desde Brasil, no puedes ir navegando a Leticia desde Colombia. Están totalmente aislados. Es una isla en un mar verde de la Amazonía. Pero no es eso lo que busca reivindicar Petro, ¿no? Con estas bravatas y con este No, discurso no. altisonante con el que pretende desconocer además tratados un tratado Él internacional. quiere usar esto como lo usaba Velasco Ibarra en su momento, en muchos años atrás, en Ecuador, que usaba la bandera nacionalista contra el Perú para justificar su gobierno, para fortalecer su gobierno. Y eso es lo que quiere hacer Petro. Quiere levantar este nacionalismo torpe y absurdo e ignorante de él para poder unir su pueblo en torno a él. Y no lo va a lograr porque en Colombia hay gente inteligente y pensante. Doctor, ¿qué tanto más puede escalar esta situación? Hoy conocemos, por ejemplo, que el gobierno peruano está elevando una nota de protesta ante el gobierno colombiano, ante la Cancillería colombiana, por el sobrevuelo de aviones tucanos ayer, precisamente cuando se encontraban ministros de Estado en la zona. Y bueno, lo que ha informado el Premier es que la Cancillería ha recibido algunas explicaciones de su par colombiano, pero estas no han sido satisfactorias, motivo por el cual se va a emitir esta nota de protesta. Bueno, me parece muy bien. Me parece muy bien. El Perú no puede mantenerse con los brazos cruzados. Perú tiene que mostrar firmeza y su razón, por supuesto, su legítima razón. El Perú no puede dejarse avasallar ni maltratar por un presidente pichicatero, de ninguna manera. ¿Cómo ve la actuación del gobierno? Al margen de que este es un tema que nos une Bueno, y la frente al cual señora, se cierran filas, esto, la presidenta se encuentra en Japón. se han cometido errores. Primero, viajar la señora cuando se sabía que este problema existía. Es un problema no ha surgido a raíz de que ella se va de viaje, todo el problema viene de antes. Hay que recordar que ese año y medio, 2 años, un alto ejecutivo de la Cancillería colombiana, que hoy día es embajador de Petro en Australia, dijo esto, exactamente lo mismo. Y el Perú tomó nota, pero parecería que no aprendió la lección. Peor aún, el gobierno y el Congreso han aprobado la creación del distrito de Santa Rosa hace 60 días, lo cual significa también una provocación, una creación que no era necesaria en este momento, no era oportuna, más que necesaria, con la excusa de que necesita recursos. Se le puede dar recursos a Santa Rosa sin necesidad de hacerla distrito. Además, con una opinión negativa del Ministerio de Economía y con una observación de la Cancillería que decía que las fronteras no se crean por distritos. Y aún así el Congreso, sin discutir nada y sin pasar estas
este proyecto por la Comisión de Relaciones Exteriores que debió opinar, nadie se opuso. Y fue casi aprobado por unanimidad y empujado por el Ministerio de Defensa, que sabe de defensa pero no sabe de relaciones internacionales. Nada, absolutamente nada. Entonces, yo todo esto de aquí me parece que han sido metidas de pata que han eh, echado leña a la hoguera, lamentablemente. Ahora, se habla de una reunión mixta de inspección de frontera que estaba programada inicialmente para octubre y se ha anticipado para septiembre. Eh, ¿Qué podría lograrse con esta reunión y qué va a pasar si en los próximos días Petro sigue con este discurso? ¿O usted cree que este tema va a amainar un poco Bueno, hasta septiembre que yo creo, surja la reunión? yo creo que si las cosas siguen como están, el Perú tiene que romper relaciones con Colombia, lamentablemente. Hoy día no hay embajadores, pero sí hay embajadas. Y lamentablemente, si esto sigue así, el Perú tiene que ser firme. No puede de una manera permitir que un presidente con tantos problemas personales y políticos quiera usar el Perú para levantar su pobre respaldo popular en Colombia. Eso no lo puede aceptar el Perú y no tiene que hacer el juego de una manera a Colombia en ese sentido y ser sumamente firmes y empezar a pensar seriamente cómo asistimos mejor a nuestras poblaciones fronterizas. No es necesario crear distritos para atenderlas mejor. Se puede atenderlas mejor perfectamente bien desde la provincia, desde la región, del gobierno central y darle la importancia y satisfacer las necesidades que tiene. Pero son necesidades que están ahí desde hace muchísimos años y sobre los cuales el gobierno pareciera que recién pone el foco de atención cuando surge un conflicto de este tipo. ¿Por Exactamente. qué esperamos que Bueno, pasen estas cosas? porque creemos que la paz de nuestras fronteras es casi unas circunstancias de la ah, de unas circunstancias inamovibles, eh, que los derechos que tenemos nos hacen vencedores, y no es así. Las fronteras hay que cuidarlas, y tienen que cuidarlas en primer lugar nuestras Fuerzas Armadas, que están hechas para eso, es su función primordial, y por supuesto tiene que haber algún tipo de mirada diplomática de nuestra Cancillería para poder evitar cualquier tipo de conflictos que puedan surgir como este acá que ha surgido, porque todo esto se sabía y el Estado peruano, en vez de prepararse para cualquier tipo de crítica y embestida de Petro, lo que ha hecho es darle facilidades para que lo pueda hacer. Hay fotos donde Petro, al ir a Leticia, por ejemplo, em, se trata de apoyar se trata de mostrar o trata de mostrar un respaldo de las Fuerzas Armadas a su gobierno. Condecora a militares dando una suerte de mensaje de que cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Colombia. ¿Qué cree usted que puede pasar allá? Si es que Él si necesita el apoyo de la Fuerza Armada para enfrentarse al Perú. Él no tiene el respaldo de su población ni de la clase dirigencial o política de su país. No la tiene. No la tiene. Hay que recordar que en los últimos 100 años deben haber pasado por Colombia unos 20 o 30 presidentes que han tenido relaciones muy cordiales con el Perú, muy cordiales con el Perú. Inclusive los asilos políticos que han habido en el Perú, de peruanos que han recurrido a Colombia para asilarse, nunca perturbaron las buenas relaciones de Colombia con el Perú. Y por eso es que y llama la atención que ahora eh, existe ese encono, pero insisto, es un encono dirigido por Petro y casi exigido también por Petro a la Fuerza Armada. La Fuerza Armada depende de Petro. Petro es el jefe de sus Fuerzas Armadas y por lo tanto les exige lealtad con su pensamiento contra el Perú. Pero esa lealtad hacia él no es una lealtad de la clase política y dirigencial de Colombia, ni menos aún de los expresidentes de Colombia. podrían retirarle el respaldo, cree usted. No, no. El presidente Uribe, que también es uno de los problemas que hay en Colombia,
que se ha levantado contra la injusticia promovida por Petro a través de las fuerzas, a través de del Poder Judicial, que eso lo nota Colombia perfectamente bien, que hay un interés político de por medio para empujar al Poder Judicial a condenar a Uribe. Uribe ha planteado un gobierno provisional. El día de hoy o ayer, he visto las declaraciones que Uribe está buscando una salida al gobierno de Petro antes de su vencimiento, antes de que tenga que irse. Bueno, eso es un tema interno que no nos compete a nosotros, pero definitivamente estoy seguro que el día que Petro deje el gobierno y el día que Dina deje el gobierno, los dos nuevos presidentes que serán los que dirijan los destinos de nuestros países van a poder arreglar el asunto rápidamente. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por Gracias, estar en Perú 21 TV. gracias también. Bueno, amigos, con ustedes ha sido todo. Hemos estado acompañados del ex congresista de la República y conocedor de de todos los entretelones de este tema que hoy nos aboca y que son la tensión y el conflicto que pretende generar Gustavo Petro, el presidente de Colombia, lanzando una serie de bravatas y de intimidaciones, adjudicando para Colombia una soberanía que no tiene sobre la isla de Chinería, que nos pertenece a todos los peruanos. Muchísimas gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad.